Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros ya en la primera parte de este punto horario de 7 a 7:30. El compañero José Estigarribia les trae las tapas de los periódicos nacionales e internacionales para que usted arranque su jornada bien informado. A partir de este punto horario, en la segunda media hora, hablamos con los protagonistas también de las informaciones. Muy importante también dialogar con ellos para saber cómo está el pulso del país aquí en nuestro espacio. Estamos con la senadora Ermelinda Alvarenga para hablar un poco sobre el tema del plan de educación en tiempos de la pandemia y entre otros temas también conocer cómo está el pulso también en el Senado, con muchos temas en la agenda que queremos compartir con ella el día de hoy. Senadora, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día también a la audiencia de TV5. Muchas gracias por su tiempo con nosotros. Realmente para nuestra audiencia también es una oportunidad interesante de poder conocer algunos temas a profundidad. ¿Cómo está la situación de la educación? Yo sé que usted también trabaja hace mucho tiempo con su marido en este ámbito. ¿Preocupada por la situación de la educación en el país actualmente? Así es. Bueno, la educación desde hace mucho tiempo faltaba un impulso de mayor inversión. Esa es la realidad de nuestra educación paraguaya. Pero vino la pandemia y tuvimos que quedarnos en casa, tanto los docentes como los alumnos. También en total son 1.463.620 estudiantes, considerando escolar básica, nivel medio, en sus diversas modalidades. Y bueno, sabemos de que la tecnología no era tan amigo de los docentes. Los docentes, con su creatividad de ser siempre protagonista de la educación, tuvo que afrontar diversas plataformas. Pero esto hay que considerar de que en una minoría, porque no es tener plataforma, no es tener contenidos curriculares, disciplinas curriculares, pero hay que tener conectividad. Y esa es la problemática actual de la educación virtual. Está planificada, pero la planificación no es válida cuando las herramientas, en este caso, internet, por lo menos un celular con conectividad y también los docentes capacitados, si no lo tenemos, la educación va en retroceso. En este momento, la escuela en casa, muy bien, la escuela en casa, pero si la escuela va a llegar a la casa, hay instrumentos, hay aspectos que se debe considerar. Existen unos cuadernillos que son distribuidos a los niños, pero ¿cómo se va a distribuir? Los niños del campo, y yo recorro mucho, sé lo que es estar en el campo, como maestra del campo también, y ellos, muchos ya no están con la educación virtual. Y preocupa dos aspectos. Un aspecto del desarrollo psicomotriz e intelectual de los niños que tienen que, además de la relación social por su psicología misma de la edad, los niños del nivel inicial y escolar básica primer grado, donde las primeras capacidades, leer, escribir correctamente y aprender las capacidades intelectuales de comprensión de la matemática al servicio del razonamiento, no se está realizando. Entonces, un niño que en este momento está teniendo 5 años, no sabemos cómo se presentaría la educación el año próximo. Si en 5 años preescolar mira el desarrollo psicomotriz e intelectual como una preparación para el primer grado, donde las capacidades ya es leer y escribir correctamente, eso va a estar ausente. O sea que si volvemos nosotros presencial el año 2021, esto va a ser un trabajo arduo para los docentes. Y por otro lado también, Juan Pablo, es demasiado importante destacar que siempre hemos dicho de que
la familia es la primera institución educativa, es la primera institución donde se debe educar, pero nuestros padres trabajan y la realidad es otra. En este momento, los padres de familia deben acompañar a sus hijos. Los docentes deben adaptarse al horario de los padres. Quiere decir que los padres también en este momento se están volviendo tutores de sus hijos, un ayudante de cátedra de los docentes, de los maestros. O sea que hay varios aspectos que tenemos que analizar, pero destacar, eso sí, destacar que siempre la iniciativa, la creatividad y el protagonismo del docente es demasiado importante. Senadora, tengo que ir a una pausa, pero antes, para redondear este capítulo en torno al tema de la educación, seguramente vamos a hablar un poco más a la vuelta de la pausa, pero ¿es un año perdido el de la educación 2020? Bueno, decir como año perdido siempre dentro de la estadística hay un porcentaje. Yo creo que 50% de los estudiantes que ya tienen las capacidades logradas en nivel medio, escolar básica, tercer ciclo, yo creo que estos jóvenes estarán aprovechando por lo menos el 50%, pero no así en el sector rural. En el sector rural está la mayor cantidad de porcentaje de alumnos. Eso sí necesitamos nosotros elaborar un plan estratégico, o el Ministerio de Educación y Ciencia debe analizar en profundidad y poder recuperar año 2021. Le pido que se quede un minuto con nosotros. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta de la pausa seguimos hablando más en esta mañana aquí en Información y Análisis. Estamos con una temperatura actual de 22 grados, son las 7:39. Para la gente que recién se pone en contacto con nosotros, agradecemos su presencia. Estamos con la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega, analizando también el tema de la educación, pero en este bloque me gustaría analizar también otro punto importante, senadora, que es esta situación del crédito que se está estudiando para brindar al Ejecutivo una suerte de balón de oxígeno. ¿Cómo está eso en el tratamiento, senadora? Porque hablaba con un colega suyo la semana pasada, el senador Víctor Río, y me dijo, no vamos a hacer que sea tan fácil esto, van a tener que realmente justificar cada moneda en el sentido que ya le hemos dado mucho y no saben gastar. ¿Puede ser cierto esto? Bueno, así mismo, yo soy como senadora líder de bancada del PLRA y estamos analizando. Este proyecto de ley se va postergando porque justamente, y tienen razón el senador Víctor Ríos,
ya con la presentación de la pandemia, hemos dado un cheque para que de 1.600 millones de guaraníes que hemos, pero por unanimidad, llegado a un acuerdo con el Ejecutivo de que esto era muy necesario. Pero en el transcurso de las primeras inversiones, donde debería de ser inversiones, se hizo un gasto. ¿Por qué llamamos gasto? Porque llegó la corrupción, una licitación apañada. Entonces, ¿cómo se logra la confianza? Se logra la confianza con una inversión, especialmente en el área de salud, porque eso es lo que se requería. Por supuesto, el Ejecutivo con una primera intervención de quedarnos en casa para poder prevenir, pero en una primera instancia debería de también realizar las inversiones ya con el cheque, con el dinero, con lo que ya se tenía para poder hacer las compras de insumos para el área de salud. Pero tal cosa no sucedió. Entonces hay una desconfianza de los legisladores hacia lo que pueda invertir el Poder Ejecutivo. Alrededor del 18% del PIB estábamos con un préstamo y actualmente estamos trepando por el 31%, lo que equivale esto a aproximadamente 3.000 millones de dólares más. Y esto es grave y ya insostenible para el país. Entonces, estos aspectos estamos analizando dentro de la bancada, analizando también los 28 senadores, quienes hemos tenido la oportunidad de analizar varios aspectos y entre ellos el proyecto de deuda pública que el Poder Ejecutivo en este momento tiene en el Senado. Ahora, justamente sobre eso, para que podamos entender bien, senadora, cuando hablan de analizar, ¿cuáles serían las resultas de ese análisis? Porque quedamos como que lastimosamente a veces son mayoría en tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y uno mira a la distancia y dice, se les va a hacer muy fácil, ¿no? Enseguida van a conseguir esto. ¿Ustedes van a hacer oposición? Bueno, nosotros ya estamos haciendo oposición. Estamos 28 senadores de las diferentes bancadas, PDP, PLRA, bancada A, bancada B, Hagamos, Patria Querida. Estamos analizando en qué sentido. Si nosotros nuevamente vamos a aprobar más préstamos al Poder Ejecutivo, tenemos que controlar con más rigurosidad. Y el Poder Ejecutivo ya no puede caer en esto de la corrupción, porque nosotros no vemos desde el Poder Ejecutivo un castigo o una firme conducción del presidente de la República. Caiga quien caiga en el discurso, era una confianza. Y ahora en el Poder Ejecutivo, dentro de los diferentes ministerios, tenemos varias corrupciones. Entonces, esos son los análisis que nosotros estamos haciendo. Usted sabe de que existe una comisión bicameral de control de estos 1.600 millones de dólares que se ha otorgado al Poder Ejecutivo para que puedan invertir sin estar recurriendo permanentemente al Poder Legislativo. Pero esto se está haciendo en forma muy lenta. Las inversiones en educación en este momento, como usted sabe, está subiendo la curva, la muerte, más contagios, y anoche justamente teniendo una reunión con el presidente de la República, el ministro de Salud, para poder conversar, y existen varios reclamos. Senadora, también en torno a este capítulo de lo que significa la relación entre el Ejecutivo
y el legislativo, ¿cómo está? Para lo que podamos mirar desde afuera, ¿en cierta forma está tirante o están en buenos términos? Bueno, nosotros entendemos también que como legislativo, ser oposición por oposición sin tener un fundamento contundente, un fundamento válido, tampoco vale la pena, ¿verdad? Nosotros estamos con el ánimo de que no haya desestabilidad en el país. La desestabilidad en el país no conviene, y menos todavía en este tiempo de pandemia. Nosotros necesitamos reactivar la economía, y para reactivar la economía, nosotros conversamos con el Poder Ejecutivo muy bien las obras públicas, súper bien, pero también por qué no se construyen viviendas, más viviendas, por ejemplo, suspender algunas que no es tan imprescindible y mirar la economía donde puedan estar trabajando electricistas, plomeros, vender más materiales. O sea que hay que acelerar la economía del país. Estamos mal, hay muchos desempleados, muchísimas personas que de la pobreza va a la extrema pobreza. Yo estuve o soy miembro de la Comisión de Pueblos Indígenas, y tenemos que llevar proyectos de desarrollo donde haya autosustentabilidad. Tenemos tierras fértiles, tenemos agua, y sin embargo estamos dando pescado y seguimos no enseñando a pescar. El gobierno tiene que llevar proyectos de desarrollo a la ciudadanía. Ellos reclaman, está muy bien los proyectos, los programas sociales de Tecoporá, de pensión alimentaria, muy bien. Y en este momento a lo mejor no se está llegando al 100%, se está llegando más o menos al 50-60%, y el 40% cómo se está manejando. O sea que hay varios aspectos que el gobierno sí se tiene que analizar, porque antes de la pandemia fue una situación, durante la pandemia es una problemática. ¿Y cómo vamos a estar después de la pandemia? Esas son las preguntas que hay que hacer ahora. Ya hay que mirar la visión país. Las políticas deben ser política de Estado y no política de gobierno. Tenemos que terminar, que el gobierno terminan los proyectos. Hay que analizar los proyectos y ver si estos proyectos es beneficioso para el país, continuar con ellos, sea quien fuere el presidente de la República. Necesitamos instalar políticas de Estado. Senadora, le pido un minuto más, tenemos que hacer una segunda pausa. A la vuelta vamos a entrar en la parte de los análisis finales y redondeo también de esta entrevista. Gracias por su tiempo con nosotros.
nuestro encuentro. Son las 8, perdón, son las 7:50 minutos. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Temperatura bastante agradable. Van a superar los 30 grados también el día de hoy. Estamos con la senadora Ermelinda Alvarenga de Ortega para hablar también sobre la realidad de cómo se está viviendo en el Senado. El primer bloque hablábamos sobre el capítulo de la educación. El segundo bloque sobre el tema del préstamo, que tanto el Ejecutivo está deseoso de obtener la aprobación en el Senado. Veremos también en los próximos días cómo se da. Nos comentaba de que hay un bloque de 28 senadores de distintas bancadas que están queriendo tener un control mayor, ya que se les dio un cheque de 1.600 millones y no saben gastar. Senadora, por último, en este último bloque, me comentaba que usted está dirigiendo la Comisión de Pueblos Originarios. La semana pasada hice una reflexión sobre este tema de la ley de ollas populares, que por fin también se los incluyó. Muy olvidados los pueblos originarios, ¿no? Sí, estuve 2 años como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, donde tuvimos muchos logros. Se jerarquizó esa comisión dentro del Senado, porque antes, cuando asumí en el año 2018, esta comisión no tenía ni oficina. Con eso los funcionarios tenían que estar recorriendo de oficina a oficina. Fruto del trabajo, después de 1 año, tenemos una oficina y le recibimos también a nuestros pueblos originarios, que son 19 pueblos indígenas y 700 comunidades, como ellos se merecen. En este momento, ellos están también en aislamiento. Tenemos comunidades indígenas del Chaco, que ya la semana pasada también, o sea que en ese sentido también tengo que destacar que trabajamos directamente con el Ejecutivo, pero que ¿quiénes son los que tienen el kit escolar? Es la SEM, el Ministerio de Emergencia Nacional, que con el ministro Joaquín Roa permanentemente estamos relacionándonos, comunicándonos para que estas comunidades indígenas puedan recibir también los kits de alimentos. Por otro lado, también existen muchas problemáticas dentro de lo que es comunidades indígenas. En ese sentido, quiero destacar un logro muy importante, que después de 35 años viviendo a orillas o al costado de la ruta en Pozo Colorado, Chaco, la comunidad Yalque Alza, hemos logrado la expropiación. Y en este momento el Ministerio de Obras Públicas está con la construcción del camino a todo tiempo para que ellos puedan llegar a sus propias tierras y de esa manera llevarle también proyecto de desarrollo. Hemos también llegado junto a ellos con proyectos de desarrollo donde existen muchas comunidades indígenas muy trabajadoras, tanto en el departamento de Caaguazú, Canindeyú, Alto Paraná y Chaco. Decirle a ellos también de que ellos son importantes, debe ser importante para nosotros, son personas con costumbres, pero ellos necesitan que también se le consulte. Hay un decreto ley de consulta previa. Para la construcción de vivienda estamos trabajando con el ministro de la vivienda también, el ministro Durán. Él también está, pero necesitamos hacer la consulta previa. Según sus costumbres, los indígenas, nosotros no podemos exigirle a tener una vivienda al estilo nuestro. Ellos tienen su forma de vivir, su costumbre, su forma de alimentarse. Y quiero destacar algo demasiado importante. El mínimo contagio de COVID-19 hay entre los indígenas. Y en ese sentido, estoy iniciando a escribir un libro sobre la importancia de la medicina, del pojañaná nuestro. Ellos dicen de que su hotel es demasiado importante. ¿Y cuál es su hotel? Es el bosque.
la tierra donde ellos puedan alimentarse y también aprovechar los remedios, yuyo, que ellos le dicen la medicina. Ellos te hablan de que según este COVID-19, ellos se están curando con su medicina natural. Es demasiado importante valorarles a ellos y tenerle en cuenta. Lo estamos haciendo en este momento. Actualmente el presidente es el senador Miguel Ángel Rodríguez, Kencho Rodríguez, como se le dice, y yo estoy como miembro, pero siempre intermediando con ellos, trabajando por ellos, porque ellos realmente se merecen. Senadora, tengo lastimosamente un minuto, pero me gustaría una conclusión sobre el tema de cómo está viendo esta situación de la pandemia a nivel país. ¿Vamos a superar esto? Y como todo paraguayo, hemos superado varios problemas. La guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco, y esta también es una guerra, pero el enemigo es invisible. Decirle a todos los paraguayos, a los niños, a los jóvenes y a los adultos y tercera edad que nos cuidemos. El cuidado, no existe en este momento la vacuna, pero sí utilizar la tapaboca, el lavado constante de manos, el distanciamiento. Y especialmente me quiero dirigir, Juan Pablo, a los jóvenes. No es esconderse, no es hacer o realizar fiestas escondidas, es la vida de ellos. Estamos hablando de la vida. Si el joven no se cuida, no le cuidan a sus padres. Están sus padres que seguramente ya son adultos mayores. Entonces, tomemos el cuidado. Y también a los adultos. No es realizar carrera a caballo, no es realizar fiestas escondidas, es el compromiso y la responsabilidad que tiene cada uno y como respeto a la vida del otro. Donde termina mi libertad, comienza la libertad del otro. No utilicemos el libertinaje. No es momento del libertinaje. Estamos y debemos de cuidar la vida. Entonces, utilicemos el protocolo de la emergencia y yo creo que tenemos que superar. Cuestiones más difíciles hemos superado, esto vamos a superar. No hay vacuna, entonces cumplamos con responsabilidad el protocolo de la emergencia. Senadora, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad, a las órdenes. Hacemos la pausa, enseguida estamos con nuestro próximo invitado.